René Descartes nació en La Haye, Turena, al sur de París, en 1596. Su obra marcó el punto de inflexión entre el pensamiento medieval y renacentista y el propiamente moderno. Rechazó el principio de autoridad y puso a su propia razón como juez de toda opinión, instaurando la subjetividad europea moderna. Buscó la certeza más que la verdad y estableció un método para conseguirla. Abrió así el horizonte sobre el que se desarrollaría a partir de ese momento el pensamiento científico. Bienvenidos a este momento de reflexión filosófica. Si preguntamos a cualquiera de los especialistas, incluso yo creo que de los no especialmente especialistas, quién es el padre de la filosofía moderna, es decir, quién marca el final de la filosofía antigua y de la filosofía medieval, quién nos introduce en el pensamiento propiamente moderno, el 99% de las respuestas serán el mismo nombre: René Descartes. René Descartes, o René Descartes, deberíamos decir con miedo a ser pedantes. René Descartes era y fue uno de los grandes talentos que ha habido en la humanidad para muchas cosas, para la matemática, para la ciencia, para la filosofía. Su aportación no ha sido probablemente concluyente, puesto que lo que hizo fue abrir caminos más que recorrerlos por completo. Su vocación primera era una vocación nacida de la matemática, de la geometría. Y ese gusto en la matemática y en la geometría tenemos la tranquilidad, digamos, de saber que estamos pisando terreno seguro. Cuando se dice que algo es matemáticamente exacto, matemáticamente cierto, tenemos pruebas que lo demuestran, pruebas que pueden aportarse y por lo tanto no tenemos dudas respecto a si sabemos o no sabemos. Cuando estamos llegando a una conclusión podemos estar seguros de cómo llegar a la conclusión adecuada. Descartes se preguntó si esto era posible en todos los campos. Sabemos que existe la verdad, es decir, que habrá cosas, que habrá opiniones que corresponden mejor a la realidad que otras. Pero ¿cómo tener la certeza de que lo que nosotros creemos que es verdad lo es auténticamente? El problema no es solamente que exista la verdad, sino que nosotros podamos reconocerla, que en nuestro pensamiento podamos llegar a tener una visión, unas opiniones, unas doctrinas que respondan y que nos tranquilicen, dándonos la verdad de manera indiscutible. Esto fue lo que buscó Descartes a lo largo de su vida a través de Europa, desde sus reflexiones como un pensador privado. No fue un profesor, no tuvo cátedra, fue más bien una persona que vivió muy discretamente por miedo a despertar una atención peligrosa de la Inquisición, etc. Vivió pensando por sí mismo. El centro de Descartes es: no nos podemos fiar de las autoridades, no nos podemos fiar de la tradición, no nos podemos fiar de lo que nos cuentan. Tenemos que buscar la certeza a partir de lo que nosotros mismos podemos desarrollar. Ninguna de las opiniones establecidas, por venerables que sean, por respetables que sean quienes las sostienen, en sí mismo la autoridad de los demás no sirve. Tenemos que buscar por nosotros mismos. Los medievales se contentaban citando opiniones de Aristóteles y diciendo: lo dijo el maestro, lo dijo el filósofo, y eso les parecía un argumento suficiente. Descartes, inaugurando la época moderna, dice: no basta la autoridad, no basta la tradición, hace falta que a partir de mi propio pensamiento yo llegue a descubrir la certeza. René Descartes nació en 1596 al sur de París, en la pequeña ciudad de La Haye, sobre el límite de las provincias francesas de Turena y Poitou, y falleció en febrero de 1650. Provenía de una familia noble y acomodada. Su padre era consejero en el Parlamento de Rennes y trató de dar a su hijo una esmerada educación. El joven René ingresó como pupilo en 1604
en el recientemente fundado Colegio de la Flèche, que bajo la dirección de los jesuitas era ya uno de los más célebres y prestigiosos de Francia. Permaneció allí hasta 1612, destacándose en los últimos años en lógica, filosofía y matemáticas. Continuó luego sus estudios en Poitiers, donde estudió leyes y obtuvo su licenciatura en Derecho en 1616. Pero en vez de seguir los pasos de su padre, decidió probar fortuna en la carrera militar para conocer el mundo. Aprovechando que Mauricio de Nassau había firmado una tregua por 12 años con España, se alistó como voluntario en su ejército. Fue asignado a un regimiento acantonado en Breda, donde realizó trabajos de ingeniería militar y se vinculó con intelectuales del lugar, entre ellos el médico, físico y matemático Isaac Beckman, quien lo animó a dedicarse a las ciencias. En esos tiempos, Descartes, en sus ratos libres, compuso un tratado sobre la música, Compendium Musicae, que solo sería conocido póstumamente. También de esta época datan las primeras reflexiones que lo conducirían finalmente a su original filosofía. Al quedar libre de sus obligaciones militares, se dedicó a viajar a través de Alemania y más tarde se alistó en el ejército de Maximiliano de Baviera. Su regimiento estuvo acantonado a orillas del Danubio y luego fue movilizado a Bohemia y Hungría. Finalmente, en noviembre de 1620, cerca de Praga, el ejército de Maximiliano fue dispersado por los checos. Era el comienzo de la Guerra de los 30 años. Descartes logró huir sin ser herido y regresó a Francia. Su padre había fallecido, dejándole sus tierras y demás posesiones en herencia. Liquidó entonces su patrimonio, aunque decidió conservar el título nobiliario de señor de Perron, que sería siempre su nombre oficial. Los años siguientes los dedicó a viajar por Italia y luego se instaló en París. Sin llegar a ser un hombre rico, su fortuna personal le garantizaba una vida cómoda e independiente. Por entonces, estableció una teoría de las tangentes que le dio fama de gran matemático y le ganó el respeto de los más grandes intelectos de la época. Descartes quería profundizar sus estudios y elaborar su filosofía, pero la capital francesa ofrecía demasiadas distracciones a un aristócrata joven, soltero y acomodado. Por eso decidió en 1628 retirarse a la pequeña ciudad de Frisia, en Holanda. Al llegar a Holanda, Descartes ya había compuesto su obra Reglas para la dirección del espíritu, que sería publicada póstumamente. En ese texto planteaba la necesidad de analizar nuestros modos de conocer, exponía que la inteligencia lleva en sí las mismas ideas que le son innatas y juzgaba que la metafísica debía preceder en el orden del saber a la física y esta a la mecánica, la medicina y la moral. La filosofía moderna, por medio de Descartes, aparece con un propósito aparentemente modesto. ¿Cuál es el camino que se puede seguir para llegar a los conocimientos y a la verdad? No empieza como otros filósofos estableciendo ya verdades, qué es el mundo, qué es el ser humano, qué es el alma, sino más bien estableciendo, intentando buscar, tantear un camino para llegar a conclusiones fiables. Eso, el camino, métodos, la palabra griega métodos, método, es lo que quiere decir es un camino. Y entonces Descartes lo primero que hace es buscar un camino para encontrar ideas que nos resulten claras y distintas. Es decir, no esas ideas que están confusas, que más o menos aceptamos al tuntún, sin ver claramente, sino fijémonos realmente en qué ideas estamos destacando, qué ideas podemos precisar, qué ideas podemos manejar de manera fiable. Ese es el comienzo. Y entonces Descartes, que estaba reflexionando sobre muchos temas, sobre temas físicos, sobre temas astronómicos, sobre temas matemáticos, por supuesto, organiza un discurso del método, es decir, organiza
un planteamiento de cómo puede llegarse a encontrar la verdad. Mejor dicho, cómo podemos llegar nosotros a estar seguros de que hemos encontrado la verdad. Y así comienza esa célebre anécdota, una de las más célebres de la historia de la filosofía, de Descartes sentado junto a una estufa. Mejor, él dice dentro, porque entonces las estufas eran una especie de lugar cerrado en torno a un fuego central. Está durante una de sus campañas militares, estaba ahí sentado junto a esa estufa y empieza a dar vueltas y a decir, bueno, ¿cuál puede ser la seguridad? ¿Qué seguridad puedo tener yo de algo? Puedo dudar de lo que me han dicho. Puedo dudar de lo que veo y de lo que toco, puesto que existen los espejismos y existen las alucinaciones. Si puedo dudar de todo, ¿de qué puedo estar seguro? De la única cosa que puedo estar seguro, llega a la conclusión de Descartes, es de mi duda misma, de que yo estoy aquí dudando y que si dudo, existo. Si dudo, tengo unas capacidades intelectuales y de esa certeza paradójica, la certeza de la duda, nace el pensamiento moderno. En 1630 Descartes se instaló en Ámsterdam. Se vinculó allí con médicos, matemáticos, teólogos y físicos. Por esta época inventó una máquina destinada a tallar lentes que aumentó su renombre. Comenzó a trabajar entonces en un tratado al que, en un primer momento, dio el título de la luz y que después llamó, más ambiciosamente, del mundo. En esta obra, Descartes planteaba que la realidad material estaba constituida por el espacio, la figura, en el sentido de las figuras geométricas, y el movimiento. La sola consideración de estos elementos bastaba para explicar todos los fenómenos físicos, explicables exclusivamente por causas mecánicas. No aparecían en su planteo las argumentaciones finalistas o teleológicas que tan importantes eran para sus predecesores. Al limitarse estrictamente a explicaciones de tipo mecanicista, Descartes estaba asentando nada menos que el principio fundamental de la ciencia moderna. En 1633 tenía su trabajo terminado, pero la condena de Galileo por la Inquisición lo disuadió de publicarlo. Entonces decidió dar a conocer, en cambio, algunos trabajos específicos. Eligió para ello, en primer lugar, una dióptrica, que exponía una teoría general de las lentes y de la refracción de los rayos luminosos. Agregó a este texto, en segundo término, un tratado que, bajo el nombre de Meteoros, se ocupaba de diversos fenómenos tales como las lluvias, los vientos y tempestades, los cometas, el arco iris, las mareas y los parhelios o falsos soles. Estos dos tratados eran bastante breves, y Descartes decidió agregarles, en tercer lugar, una geometría que redactó en solo algunas semanas. La geometría fundó el álgebra moderna, impuso una nueva notación que se sigue empleando actualmente, inventó las coordenadas algebraicas, creando así la geometría analítica, y como si todo eso fuera poco, presentó una teoría general de las ecuaciones. Mientras se estaban imprimiendo los tres tratados, en 1637, Descartes reparó en que el libro así constituido carecía de unidad y redactó entonces rápidamente un escrito a modo de prefacio. En ese texto pretendía hacer entender al lector que los tres tratados eran en el fondo ensayos o comprobaciones de un mismo método aplicable a las distintas ciencias. El título del prefacio fue Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. A la posteridad, ese prefacio hizo olvidar el libro. Hoy se lo considera con justicia uno de los escritos más originales de la civilización europea. El discurso del método constaba de 6 partes, la primera de las cuales presenta una especie de autobiografía intelectual. Consta allí la decisión de seguir un método que impida a la razón todo extravío. En la segunda parte, expone dicho método, que se resume en 4 reglas.
La primera es la de no aceptar nada que no fuese evidente a la propia razón. La segunda, de 6 partes, la primera de las cuales presenta una especie de autobiografía intelectual. Consta allí la decisión de seguir un método que impida a la razón todo extravío. En la segunda parte, expone dicho método, que se resume en 4 reglas. La primera es la de no aceptar nada que no fuese evidente a la propia razón. La segunda, la de dividir cada problema en tantas partes como se pudiese. La tercera, la de pensar ordenadamente de lo más simple a lo más complejo. La cuarta regla, finalmente, la de hacer revisiones exhaustivas para verificar que nada fuese olvidado. En la tercera parte, propone una especie de moral provisional que consiste en obedecer las leyes y costumbres del lugar en que se encuentre, ser firme y constante en sus acciones una vez que adoptó una decisión, seguir resueltamente las ideas que su mente adopte hasta que su método las ponga a prueba, modificar sus propios deseos antes que tratar de adaptar el orden del mundo a ellos y dedicar su vida al desarrollo de la razón y al progreso en la búsqueda de la verdad. Luego, en la cuarta parte, también busca un punto de inicio absolutamente indudable para su filosofía y lo encuentra en el pienso, luego existo. También desarrolla allí algunos planteos metafísicos propios. En la quinta y sexta parte del discurso, Descartes expone su física y establece un programa de investigaciones ulteriores. Uno de los pocos lemas que incluso los más profanos a la filosofía conocen es el famoso cogito ergo sum, es decir, pienso, luego soy, luego existo. El concepto de pienso en Descartes es muy amplio. No se refiere simplemente a lo que nosotros llamamos normalmente pensamiento, como pura reflexión, como búsqueda de un conocimiento. Pensar es toda la actividad mental que tiene un ser humano. Es decir, la duda, la vacilación, la certeza, incluso los sentimientos como la alegría, el reconocimiento, todo lo que forma la vida, digamos, espiritual, intelectual de alguien, todo eso entra más o menos en la amplísima concepción de lo que es el hombre. Y lo que simplemente dice Descartes es: veo o noto que existo. Noto que existo porque si estoy equivocándome, existo, porque no puede uno equivocarse sin existir. Si estoy dudando, existo. Si estoy perplejo, existo. Es decir, cualquiera de los movimientos intelectuales, anímicos, espirituales, lleva a la conclusión de que al menos eso existe. Y a partir de esa certeza va desarrollando las demás. Claro, pudiera ser que hubiera, dice él, una hipótesis más o menos siniestra, un genio maligno, es decir, que hubiera alguien que estuviera permanentemente engañándome, permanentemente lanzando alucinaciones sobre mí, mostrándome apariencias falsas, etc. Pero lo que no puede impedir es que yo siga a través de todo eso existiendo. A partir de eso, Descartes va a sacar nada menos que la existencia, primero, de un Dios benévolo, que a él le parece que deriva de la propia realidad espiritual del ser humano, y a partir de ese Dios una serie de ideas claras y distintas que van a formar el conjunto de nuestro conocimiento. En Descartes hay una separación entre el espíritu y la materia. La materia es aquello a lo que el espíritu está destinado para conocer. Nuestro espíritu está destinado a conocer y a vivir dentro de la materia, pero es una realidad distinta. Hay una realidad totalmente separada entre ese mundo del espíritu donde está la certeza, el pensamiento, y el mundo de la materia, que es mecanismo, que es una bien tramada urdimbre de causas y efectos que el espíritu va a conocer y desde el exterior, digamos, va a reflexionar sobre ello. En 1640 Descartes sufrió, según sus propias palabras, la pena más honda de su vida al morir su pequeña hija. La niña había nacido 5 años antes. De la madre, solo sabemos que se llamaba Helena,
y que había sido inicialmente sirvienta del filósofo, con quien de ahí en más convivió. Para superar su dolor, Descartes se refugió en el trabajo. Publicó así, en 1641, sus Meditaciones de Filosofía Primera, que conoció en los años siguientes varias reediciones ampliadas con objeciones de distintos filósofos y teólogos y las respuestas dadas a ellos por el autor. Por ejemplo, Arnaud objeta que la esencia del hombre es enteramente espiritual, de modo que nada corpóreo le pertenece. Obviamente, esto cuestiona la relación cartesiana del yo con el cuerpo. En general, las objeciones son muchas y variadas. Algunas vienen de puntos de vista espiritualistas y otras de perspectivas materialistas, y todas ellas resultan bastante complejas. En 1642 comenzaron a apreciarse las reacciones suscitadas por la filosofía cartesiana. El rector de la Universidad de Utrecht, Gisbert Boëthius, lanzó formalmente la acusación de ateísmo, puesto que la teología cristiana estaba ausente de las preocupaciones del filósofo. El Dios cuya existencia resultaba probada en las argumentaciones del discurso del método era, sí, un ser perfecto, un príncipe soberano, pero no parecía identificarse necesariamente con el Dios bíblico. El Consejo de la Ciudad prohibió a los profesores enseñar la nueva filosofía, ante todo por oponerse a la antigua que enseñan, en su soberana sabiduría, las universidades del mundo entero, socavando sus cimientos. La circunstancia de que Descartes perteneciese a la nobleza francesa y los buenos oficios de la diplomacia de su patria impidieron que su vida se viese amenazada. No obstante, para Descartes comenzaba la época de las polémicas. En 1644, Descartes escribió los Principios de Filosofía, publicados inmediatamente, y en 1648 dos tratados, el Tratado del Hombre y el Tratado de la Formación del Feto, que serían editados conjuntamente recién en 1664, después de la muerte del filósofo. En 1649 publicó, acaso por insistencia de sus discípulos y amigos, Las Pasiones del Alma, que fue el último de los libros que hizo imprimir en vida. En septiembre de ese año, Descartes viajó a Suecia invitado por la reina Cristina, que deseaba que la instruyese en su filosofía. El rigor del invierno sueco fue fatal para el filósofo. A fines de enero de 1650 cayó enfermo y poco después falleció. Sus restos fueron llevados a París para ser enterrados en la iglesia Saint-Geneviève-du-Mont. El día del entierro, una orden de la más alta jerarquía eclesiástica prohibió que se pronunciara el previsto elogio fúnebre. Sus libros, a instancia de los jesuitas, fueron incluidos en el nefasto Index, y durante cierto tiempo fue crimen en Francia y otros países católicos declararse cartesiano. Sin embargo, pronto fueron publicándose también aquellas obras del filósofo que éste había mantenido inéditas: el Tratado del Hombre, el Mundo o Tratado de la Luz, las reglas para la dirección del espíritu y la correspondencia, en la que recopilaba las cartas que había intercambiado con importantes personajes de su tiempo, entre ellos el padre Mersenne y la princesa Elizabeth de Bohemia. René Descartes pasa, como hemos dicho, por ser el padre de la filosofía moderna y contemporánea. Es decir, aquel que convierte la subjetividad humana en el baremo de lo que es real y no es real, de lo que es verdadero y no es verdadero. Ese baremo que antes estaba en la divinidad o en la tradición o en la autoridad de los antiguos, él la lleva a la subjetividad. Es nuestra subjetividad, es decir, esa comprensión que tenemos de nuestro movimiento espiritual, de nuestras dudas, pero también de nuestra búsqueda de la verdad, etc. Es esa subjetividad la que va a establecer lo que verdaderamente existe y no existe, es y no es verdadero y no es verdadero. Esto es duradero a partir de ese descubrimiento, efectivamente,
todo van a hacer el idealismo, van a hacer la búsqueda de la ciencia en el sentido moderno del término. Obviamente todo parte de Descartes. Probablemente la filosofía propiamente cartesiana, las meditaciones, incluso las aportaciones en torno al discurso del método, hoy nos suenan, no pueden sonarnos, pues, bueno, con su fecha determinada, ¿no? Las aportaciones matemáticas siguen válidas en muchos campos, otros ya no. Es decir, él pues, se equivocó en física, los torbellinos cartesianos, pues evidentemente no son las causas que hoy aceptamos, sino que es Newton el que va a tener razón frente a Descartes en casi todo. Como investigador del mundo de lo material, pues se equivocó en muchas ocasiones, incluso en el mundo de lo psicológico, cuando dice que el alma y el cuerpo se juntan por la glándula pineal. La glándula pineal, que es esa pequeña glándula que tenemos y que en aquel momento no se sabía para qué servía. Entonces, Descartes, como no se sabía para qué servía, supone que será el punto donde se junta el alma y el cuerpo. Todo esto no es, digamos, no está operativo hoy, pero sí el planteamiento de la subjetividad humana como centro y como único referente del pensamiento. Esa aportación de Descartes y la derivación a partir de él de las múltiples consecuencias que tuvo ese descubrimiento, eso sigue absolutamente vigente y por lo tanto Descartes sigue siendo una referencia inexcusable del pensamiento moderno. La obra de Descartes señala el momento en que el hombre europeo abandonó el criterio de autoridad y abrazó el ideal de la razón. A partir de él, ya la verdad de las cosas no está en las cosas, sino en la razón. El descubrimiento de Descartes fue el de la subjetividad moderna, que confía en sus solas fuerzas, porque ellas son las fuerzas de la razón. Pues bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Si tienen ustedes la amabilidad el próximo día de acompañarnos, seguiremos un paso más por el método, por el camino del pensamiento occidental.